Hola amigos de Catholic Link, mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez y voy a dictarles la masterclass sobre leyendas negras de la Iglesia. ¿Qué son y cómo responder a ellas? Por el tiempo corto que tenemos vamos a detenernos en dos leyendas negras de la Iglesia concretas, dos de las más conocidas o difundidas, que son la Inquisición y Galileo Galilei. ¿Qué son entonces las leyendas negras de la Iglesia? Por leyenda negra de la Iglesia nos referimos a un relato, una supuesta historia, en la que o bien se inventa de cero algo, o bien un hecho real es exagerado o distorsionado, sacado fuera del contexto y presentado como una forma habitual o normal de actuar de la Iglesia Católica. Entonces, repito, o se inventa de cero, son menos los casos de esto, pero los hay. Por ejemplo, la papisa Juana. O hechos reales negativos, pecados de miembros de la Iglesia, bautizados como ustedes o como yo, en una época concreta de la historia, son exagerados, presentados fuera del contexto y exhibidos como una especie de prueba o descripción de lo que la Iglesia es y de su manera habitual de actuar. Un poco para a través de eso negar o oscurecer todo lo de bueno o positivo que la Iglesia pueda aportar. Entonces eso es lo primero que hay que entender. ¿Y cómo se responde? Bueno, en general cada leyenda negra es distinta, pero la estructura básicamente, que es la que vamos a seguir en esta masterclass, como para responder a ellas, consiste en lo siguiente, es entender qué es lo que se afirma en la leyenda negra concreta que vamos a abordar y contrastar críticamente con la realidad, tanto de la historia como del contexto, si lo que se afirma es real o no, o hasta qué punto. Así se aborda, y eso es lo que haremos ahora en esta masterclass, como un ejemplo con dos de las más conocidas o difundidas leyendas negras de la Iglesia, la Inquisición y el caso Galileo Galilei. La primera de las leyendas negras de la Iglesia que vamos a analizar hoy es probablemente la que aparece con más frecuencia por todos lados, que es la Inquisición. El método que vamos a seguir es, primero vamos a señalar en general qué es lo que se afirma, es decir, cuál es el contenido fundamental de la leyenda negra, y vamos a ir respondiendo, analizando cada una de las partes y refutándolas o en todo caso matizándolas. Vamos a ver qué se dice fundamentalmente sobre la Inquisición y en qué consiste esta leyenda negra. Se afirma que la Iglesia Católica es responsable de la muerte de cientos de miles, cuando no millones de personas a través de la llamada Santa Inquisición o Santo Oficio. Según esta leyenda negra, se habrían utilizado métodos de tortura terribles para obtener confesiones forzadas y después a los que habían confesado forzadamente en base a esas confesiones condenarlos a la hoguera. Se dice además que muchos de los que disentían de la fe de la Iglesia lo hacían por ignorancia, porque no comprendían bien el dogma y sin embargo eran castigados y ejecutados así injustamente. Y también se decía que de esta manera los inquisidores tenían un poder inmenso que les permitía oprimir al pueblo y obrar impunemente sobre un pueblo que estaba totalmente indefenso, ¿no? Vamos a analizar estas verdades por partes, pero antes es muy importante, acuérdense que es uno de los criterios claves para analizar una leyenda negra de la Iglesia, que es examinar el contexto, entender bien de qué estamos hablando. Entonces, lo primero que hay que hablar, ¿qué es la Inquisición? La Inquisición fue un tribunal establecido, primero establecido por autoridades civiles, y después la Iglesia intervino para que no fuera manejado por las autoridades civiles, y ahí es donde empieza propiamente la Inquisición de la que estamos hablando, con la intención de castigar delitos contra la fe. La primera Inquisición eclesiástica es del siglo XIII y fue fundada por el Papa Honorio III en el año 1220 a petición de Federico II. ¿Por qué Federico II pide esto y por qué el Papa accede? En este momento se está enfrentando el cristianismo, la Iglesia Católica en Europa, a dos herejías muy fuertes, muy peligrosas y muy agresivas, que son los valdenses y los albingenses.
¿Por qué digo que son peligrosas y agresivas? Porque estaban organizadas y tenían ejércitos. De hecho, agredían en algunos casos militarmente a los católicos. Y además eran peligrosas porque el contenido de la herejía era profundamente dañino para las personas. De hecho, uno y otro grupo son de un carácter gnóstico dualista, es decir, grupos que creen que hay dos principios, uno del bien y uno del mal en lucha. El del bien sería el espíritu, el del mal sería la materia, por tanto el espíritu es bueno, el cuerpo malo, y a partir de ahí sostenían una visión negativa de la reproducción, o sea, es decir, invitaban a no tener hijos, y además llegaban a proponer en algún momento de su historia el suicidio liberador como una manera de liberar ese espíritu que estaba trabado en el cuerpo, ¿no? Entonces eso hace que todo sea muy muy complicado, esta herejía concreta. Y también es importante entender que en general, más allá del carácter particularmente peligroso de esta herejía, y eso lo veremos o lo retomaremos más adelante, es que hay que ubicarnos en el contexto de la Edad Media. En este tiempo, en el tejido social no era separable la identidad de fe católica con la organización del Estado y de la sociedad. Por tanto, alguien que atentaba contra las verdades de fe, en el fondo, estaba atentando contra el tejido social. Era una cosa muy parecida a lo que hoy llamaríamos un terrorista, o en todo caso, pues en las décadas pasadas a un terrorista, es decir, una persona que amenaza el orden establecido, no solamente con lo que él hace, sino que arrastra a otros a minar ese orden establecido. Y aún, como veremos más adelante, con mayor gravedad que el mismo terrorista hoy para nosotros, y les explicaré ya por qué. Para el contexto también es entender que la Inquisición más famosa, de la que se hacen más películas, la que salen las novelas, es la Inquisición española, que fue muy larga, duró entre el siglo XV y el siglo XIX, o sea, desde 1478 hasta 1834, ¿no? Como les decía, el sentido de la Inquisición era defender la ortodoxia de la fe, y la Inquisición fue promovida por la Iglesia para ella asegurarse de vigilar que esto fuera, digamos, regido por personas de iglesia y con intereses del bien de la iglesia, sin intereses secundarios, ¿no? Porque a veces la persecución a personas por herejías había sido usada o ha sido usada por príncipes, reyes, autoridades civiles para derrotar enemigos, apropiarse de bienes, etc. Entonces, con este párrafo de explicación que ya les mencioné, vamos a las respuestas. Vamos a ir respondiendo a los elementos principales de esta leyenda negra de la Iglesia que hemos descrito someramente, ¿no? Primero, ¿la Iglesia Católica es responsable de la persecución y asesinato de cientos de miles, cuidado no millones de personas a través de la Inquisición y Santo Oficio? La respuesta es no. Como les decía, el primer peligro que se tiene al analizar esto es el anacronismo. Acuérdense de lo que ya les dije, la Edad Media, el tejido social. Pero además de esta unión entre la Iglesia y el Estado, hay un elemento muy importante, que es el hereje era peor que un terrorista, porque el hereje no solamente amenazaba el tejido social, la estructura de la civilización, la vida física de las personas, sino que amenazaba la salvación eterna. Es decir, en la lógica de la época, este hereje se iba a condenar, y si convencía a otras personas de sus ideas, esas personas también se iban a condenar. Entonces era una persona que podía matar no el cuerpo, sino, para parafrasear la escritura en un sentido, el alma, ¿no? Entonces ese es un elemento también muy importante. Pero bueno. Y otro elemento también del contexto de la época que es importante incluir en esta lógica, es que en la perspectiva de la Edad Media, como por ejemplo enseña Santo Tomás de Aquino, es muy claro que la persona es un ser trascendente que está hecho para la vida eterna, y por tanto la vida en la tierra de alguna manera no es, por decirlo así, como tan importante. Incluso, más aún, se consideraba que si una persona sufría la pena de muerte en la tierra por sus pecados y faltas, esa pena de muerte sufrida en la tierra le servía de expiación y le ayudaba a que en el cielo a que en la próxima vida se fuera al cielo. Entonces casi que era una caridad permitir a la persona sufrir estos castigos acá para después tener la salvación eterna. Es un poco lo que dice Tomás de Aquino en esta frase que les pongo, ¿no? La muerte que se inflige como pena levanta las penas futuras, ¿no?
Volvemos al tema de los números, que es el fuerte de esta afirmación. Como les decía, pues por todos lados se encuentran exageraciones, y eso es parte de la leyenda negra, la exageración de que hablaban de cientos de miles y de millones. Por ejemplo, Dan Brown habla en sus libros de 5 millones de muertes. No hay nada, eso es nada ni siquiera cercano a la realidad. Los números hoy en día que se consideran más cercanos son en torno a los 1000, 1300, 2000, pero no mucho más en todo el arco temporal de 6 siglos de la Inquisición, ¿no? De hecho, un dato que es muy fidedigno de un investigador muy riguroso, que es Henry Kamen, es que él dice que entre el año 1400 y el 1700, incluyendo España, Italia y América, la Inquisición en estos 3 lugares, solamente se puede hablar de 600 personas que llegaron a la muerte, ¿no? Entonces, este número, sea 1346 o algo análogo, no digo que sea algo que despreciable o carente de valor o de importancia, o sea, hasta la pérdida de una sola vida por las ideas es inaceptable, pero sí es importante colocarla en perspectiva para purificar lo que les decía, este elemento de exageración de la leyenda negra. Si ustedes comparan 1346 muertos de la Inquisición en un periodo que hemos visto desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, 600 años, con 300.000 muertes, por ejemplo, de brujas a manos de tribunales, de supuestas brujas, a manos de tribunales civiles en países sobre todo protestantes en Europa, ¿no? O 6.832 muertos en la Guerra Civil Española, en unos cuantos años, ¿no? Peor aún, en la Revolución Francesa, 34.000 muertos, o más grave todavía, la matanza de la Vendée, que fue en unos meses, más de 100.000 campesinos que fueron asesinados por ser católicos en el marco de la Revolución Francesa, ¿no? Y se puede seguir hablando de números, ¿no? Yo con esto, como repito, no quiero relativizar el peso del número, porque repito, una sola persona es suficiente, pero sí para poner en perspectiva, porque no es lo mismo decir la Inquisición mató 1 millón, 5 millones, 8 millones, que explicar que murieron 1346. No es igual lo uno o lo otro, ¿no? Segunda parte que vamos a confrontar, se dice: los métodos de tortura comúnmente utilizados para obtener las confesiones, que luego eran usadas para castigar y mandar a la hoguera del confeso. Eso también es falso. De hecho, de nuevo volviendo al contexto, en esa época la tortura era una forma para conseguir testimonios y confesiones aceptada como válida por los tribunales civiles. La Inquisición que surge en esa época no tendría por qué hacer diferente, pues eso era lo normal, era el proceso jurídico habitual. Sin embargo, la Inquisición pone condiciones distintas, y eso puede ser sorprendente, pero es real. O sea, la Inquisición, a diferencia de los tribunales civiles, no aceptaba como prueba el valor probatorio de una confesión obtenida bajo tortura. De hecho, se pedía, cuando la persona confesaba bajo tortura, que reiterara su confesión 24 horas después y fuera libre de toda tortura, ¿no? Entonces, eso es un dato importante. En segundo lugar, durante todo el proceso de tortura había un escriba que dejaba consignado todo lo que se le hacía a la persona y lo que iba respondiendo según lo que se le iba haciendo. Y por último, también a diferencia de lo que se hacía en los tribunales civiles, se exigía en los reglamentos de la Inquisición que hubiera siempre presente un médico para garantizar que ninguno de los procesos de tortura tuviera efectos permanentes e irreversibles en la persona. Entonces, que nos quede claro, no era cierto esto pues que a veces nos muestran en las películas o en las novelas de que se tortura a la persona hasta que en medio de la tortura firma el papelito diciendo que sí confiesa y ya después con esa confesión lo matan. No era así, nunca funcionó así, no era aceptado eso. Tercero, los que disentían con la Iglesia en muchísimos casos fueron llevados ahí por ignorancia, ¿no? Porque no conocían bien los dogmas. Falso. Justamente una de las cosas por las que la Iglesia se aseguró de que quienes llevaran el control de los procesos fueran eclesiásticos y teólogos, sobre todo eran los dominicos los encargados de eso, era para garantizar eso, que no era un tema de ignorancia, para poder confrontar lo que la persona de verdad sabía por convicción. Y además, y esto es un dato importante para clarificar, no es que la Inquisición matara a alguien simplemente por haber afirmado o por sostener una herejía, no, la persona tenía que perseverar tercamente en la afirmación de la herejía para poder ser condenada. Es decir, si la persona en el momento que era abordada por la Inquisición decía, no, oye, me equivoqué, ya acepto que esto es un error, la persona era liberada con penas menores, que fueron la mayoría de los casos, ¿no? O sea, el 99% de los casos, que era con penitencias de oración o cosas por el estilo, ¿no?
O sea, penitencias, oraciones, etcétera, ¿no? Entonces, y en ese marco no nos olvidemos que esa idea de que la iglesia es oscurantista y no permite pensar de ninguna manera distinta a la que ella manda no es cierto. O sea, en las universidades, que la iglesia es la gran impulsora y fundadora de las universidades, había espacio para el diálogo y la discusión teológica, ¿no? Se dice esto de que los inquisidores actuaban pues con total fuerza e impunidad sobre el pueblo, y es falso. O sea, de hecho, la Inquisición muchas veces fue protectora de la integridad de los acusados. ¿Por qué? Porque en el pueblo de la época, muchas veces cuando surgía el rumor de que alguien era un hereje, o era un brujo, o era una bruja, iban de frente a lincharlo, y la Inquisición lo que hizo en muchísimas ocasiones fue impedir esos linchamientos. Y la Inquisición, de verdad, a pesar de lo que nos ven en las novelas, se caracterizaba por ser tremendamente rigurosa y exhaustiva en sus procesos de investigación para no tomarse a la ligera ninguna acusación, ¿no? De hecho, el trato que recibían las personas en la Inquisición y en los calabozos de la Inquisición era mucho mejor y más favorable que en los calabozos y tribunales civiles de la época. Tanto es así que hay evidencias, bastantes evidencias de personas que, estando prisioneras por un delito civil en un calabozo civil, fingían una herejía para ser trasladados a los calabozos de la Inquisición, donde eran mucho mejor tratados, ¿no? Y también hay que decir que los inquisidores no es que estuvieran totalmente con un poder opresor sobre el pueblo. En algunos casos los mismos inquisidores fueron amenazados e incluso asesinados, como el caso de Pedro Arbués, porque el pueblo temía, también por la fama que se les había hecho, cuando llegaban a investigar algún lugar, ¿no? Yo quiero insistir en dos cosas que para mí son muy importantes. Primero, y además esto aquí hablo yo desde mi perspectiva muy personal, es yo no acepto y considero inaceptable siempre el que a una persona se la fuerce a pensar distinto o se la castigue por sus ideas. Y en ese sentido hay que reconocer que se hizo mal al castigar a personas por lo que pensaban. Entonces eso yo lo quiero dejar claro. Yo sí creo que la Iglesia tiene la autoridad, incluso el deber, de impedirle a una persona que enseña en nombre de la Iglesia, que en nombre de la Iglesia enseñe cosas contrarias a lo que son la fe de la Iglesia. Ahí sí yo creo que la Iglesia tiene que intervenir y decir, oye, usted deje de enseñar, usted salga, usted no puede enseñar eso porque está hablando en nombre nuestro y lo que usted dice no es lo que nosotros pensamos. Ahí sí tiene el derecho, como cualquier institución del mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que sí tiene derecho a impedirle a un teólogo que enseñe teología católica cuando lo que enseña es herejías, o que escriba libros en nombre de la teología, o que un sacerdote en una homilía predique cosas contrarias a la fe. Yo creo que ahí sí tiene el derecho y el deber de intervenir. Pero la opinión personal de un cualquiera sobre cualquier tema es una cosa en la que no tiene que haber coerción, ni violencia, ni castigo de ningún tipo. Eso yo sí creo que es importante dejarlo claro. Pero, repito, quedarnos ahí es caer en un anacronismo. O sea, en el momento, en la época, donde no era tan separable el tema de la fe y la vida social, el hereje era peor que un terrorista, como les decía hace un rato, y por eso y en ese sentido hay que entender esa reacción. Y también hay una desproporción en esta leyenda negra donde se centra tanto la preocupación en el tema de la Inquisición católica cuyo hacer no fue tan terrible como, por ejemplo, de la Inquisición calvinista, ¿no? Entonces, es necesario, digamos, reconocer los errores del pasado, pero en su justa y debida medida, poniéndolos en contexto y de ahí igual aprendiendo. Entonces, que nos quede claro que no es las cosas como a veces nos las pintan y que de hecho muchas veces se ha exagerado y se cometió una injusticia grande, porque a partir de los hechos y de los errores concretos que se pueden haber cometido en momentos de la historia, se quiere desvirtuar todo lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia ha hecho. Entonces, como vemos, la Inquisición no es como nos la pintan. Justamente eso es lo que significa leyenda negra. Hay que evitar también la leyenda rosa, que es no, nunca pasó nada, todo lo que hizo estuvo bien. No es verdad. Justamente por eso les digo, hay que evitar esa dimensión de exageración, colocar las cosas fuera de contexto y la falsedad. Las tres están presentes en esta leyenda que acabamos de examinar. Ahora vamos a hablar de otra de las más conocidas, famosas, difundidas leyendas negras de la Iglesia, que es el mal llamado caso Galileo Galilei. ¿Qué es lo que se afirma? La Inquisición encarceló, torturó y quemó a Galileo Galilei por haber demostrado científicamente que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sí, efectivamente hay gente, mucha gente, que lo que dicen es que lo quemaron. Yo les cuento cómo me narraron a mí la historia en el colegio. El profesor que nos enseñaba decía que
lo procesó la Inquisición, lo forzó a renegar de sus ideas de que había demostrado que la Tierra giraba alrededor del Sol. Él aceptó, se rindió. Cuando estaba saliendo dijo esta frase: Eppur si muove, que significa pero sin embargo se mueve, así como un suspirito, ¿no? Y sin embargo se mueve, o sea, a pesar de todo lo que me han dicho, se mueve. Y lo escuchó un inquisidor y lo volvieron a meter y lo quemaron. Eso es, digamos, lo que me enseñaron en el colegio. O sea, que lo torturaron para hacerlo cambiar de opinión, aceptó, cambió de opinión bajo tortura, y cuando estaba saliendo dijo, y sin embargo se mueve, y lo volvieron a agarrar y lo quemaron. Pero bueno, y se dice entonces que él había demostrado científicamente que la Tierra giraba alrededor del Sol, y que lo condenaron porque esa verdad científica se contradecía con la fe. Eso es un poco... y finalmente, que es una clave de la mentira, es que se presenta esto como un caso. En este caso, como en tantos otros, la Iglesia se ha opuesto al avance científico. Vamos a examinar esto con el mismo método que hemos seguido, o sea, parte por parte. Primero, la Inquisición, por orden del Papa, encarceló, torturó y quemó a Galileo Galilei. Absoluta y contundentemente falso. De hecho, Galileo Galilei no fue quemado. Que nos quede claro de una vez, no lo quemaron. Vamos a ver que falleció muchísimo. Falleció en su cama en Florencia a los 77 años de edad, 10 meses y 20 días. El 15 y con sus hijas monjas, con una de sus hijas monjas acompañándolo. Entonces, fue falso, no lo quemaron. No fue condenado a muerte, ni siquiera se consideró la posibilidad de la condena a muerte dentro del proceso. Como vamos a ver más adelante, Galileo Galilei era una persona muy querida por el Papa y los cardenales y muy cercana a ellos, ¿no? Fue torturado, que era la segunda parte de lo que se afirmaba en esta mentira. Tampoco fue torturado, nunca fue torturado. No le pusieron, no le pegaron, no le pusieron un dedo encima. No hubo ningún tipo de maltrato, nunca. ¿Estuvo Galileo Galilei en la cárcel? Falso. De hecho, mientras seguía el proceso en la Inquisición, él se hospedó en el palacio de uno de los cardenales amigos suyo. Nunca estuvo en prisión. Y después de la condena que recibió, lo que tuvo que es una bastante flexible reclusión domiciliaria, y debió además, una vez por semana, durante 3 años, rezar los 7 salmos penitenciales. Esa fue toda la condena de Galileo Galilei. No hubo, repito entonces, hoguera, no hubo torturas, y no estuvo en la cárcel ni durante el proceso ni después. Vivió en su casa y además siguió toda su vida investigando con apoyo y ayuda de la Iglesia. Tanto es así que, de hecho, su obra más importante, la más famosa, que se llama Discursos y demostraciones matemáticas sobre las 2 nuevas ciencias, la escribió mucho tiempo después de que había terminado el proceso, y con apoyo, como les digo, de varios cardenales y eclesiásticos, ¿no? Entonces, miren qué tantas falsedades y mentiras se dicen al respecto, ¿no? Segunda cosa que se afirma: Galileo fue condenado por haber demostrado científicamente que la Tierra giraba alrededor del Sol. Falso, rotundamente falso. ¿Por qué es falso? Porque Galileo Galilei, si bien afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, en ese sentido él justamente estaba afirmando la teoría copernicana. ¿Se acuerdan las 2 teorías? La de Ptolomeo, que era la tradicional, que la Iglesia es fija, está en el centro del universo y todo gira en torno a ella, tanto los planetas como el Sol, y la copernicana, la de Copérnico, que era más bien que no, que el Sol era el centro y que los demás planetas, incluida la Tierra, giraban alrededor del Sol. De paso, Copérnico era católico, no monje. Galileo Galilei afirma la teoría copernicana, pero no la demuestra. Esta diferencia es muy importante y no siempre es clara en los libros y en la presentación del caso. Galileo Galilei no logra demostrar científicamente eso. De hecho, las pruebas que él ofrecía para demostrar su tesis no demuestran lo que él decía, y varios de los cardenales se lo decían. Un caso famoso es: su principal prueba era de que era la Tierra la que se movía, eran las mareas. Él dice: las mareas muestran que la Tierra se está moviendo. Y los cardenales, que algunos de ellos eran científicos, le decían: oye, pero no es así. Las mareas son por el efecto de la Luna sobre la Tierra, y sabemos hoy en día que es así.
Entonces, él no demostró, y no lo demostró porque en realidad, hasta ese momento, no había manera de demostrarlo, ¿no? De hecho, intuitivamente y con los elementos de medición que se tenían hasta ese momento, era más creíble la teoría tolemaica, ¿no? Eso es una cosa que es difícil de entender, pero si ustedes se ponen a pensar que alguien, imaginen que ustedes no saben, no tienen instrumentos científicos, no les han enseñado, está en medio y le dice, oye, la Tierra está girando. Y te dice, pues estás loco, yo tiro una moneda y la moneda cae en mi mano, no se va para allá, ¿no? O miro las nubes y no veo las nubes a toda velocidad moviéndose. Me explico, o sea, intuitivamente la tolemaica parecía describir mejor lo que los sentidos sin aparato de medición particulares decían. Entonces, en ese momento simplemente eran dos teorías enfrentadas, pero no había pruebas conclusivas. ¿Por qué no había pruebas conclusivas? Porque las pruebas conclusivas, para demostrar lo que Galileo Galilei tenía, van a poderse hacer con elementos de medición recién en el año 1687 y con más claridad en 1741. En la época de Galileo era imposible demostrar científicamente lo que él decía. Entonces, en el fondo, lo que él estaba planteando, esta idea de que el Sol estaba en el centro y de que la Tierra giraba alrededor de él, que es muy válido, era una hipótesis científica no demostrada y no demostrable hasta ese momento. Lo que, de hecho, lo que le decían varios de los cardenales y le sugirieron, como vamos a ver en un ratito, es que presentara en su libro esta teoría heliocéntrica como una hipótesis posible, pero no como una verdad absoluta frente a la cual la posición opuesta debía ser ridiculizada, ¿no? Es interesante porque también les añado que en un sentido la teoría de la relatividad de Einstein, cuando dice que el espacio no es absoluto, sino que, porque no hay un punto de referencia absoluto como lo planteaba un poco Newton, sino que siempre depende del punto de vista del observador para determinar qué es arriba y abajo, allá, o qué se mueve. Desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, ambas teorías podrían ser validadas, porque si yo pongo como punto de referencia fijo el Sol, entonces puedo decir que todo gira alrededor del Sol, todo el universo. Si pongo como punto de referencia la Tierra, entonces puedo afirmar que todo gira alrededor de la Tierra, porque en el fondo no hay un punto de referencia absoluto y tú puedes elegir un punto 00 y todos los movimientos son en torno a eso. Eso es, nadie lo discute. De hecho, sabemos que tampoco el Sol, como decía Copérnico y Galileo, es el centro del universo. El centro del universo es otro. El Sol, en todo caso, en torno a él giran los planetas del sistema solar. Fue Galileo condenado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, más allá de que ya sabemos que no es una hipótesis demostrada? No. ¿Cuál fue la razón de la condena de Galileo? La razón formal. Porque desobedeció una admonición directa del Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué pasó? Él, en 1615, sin ningún tipo de condena ni nada, se le pidió que no enseñara la teoría heliocéntrica hasta que no pudiera ofrecer pruebas contundentes, sólidas, científicas y definitivas. Y él accedió. Él dijo, sí, estoy de acuerdo. Esa fue la admonición. Sin embargo, tiempo después, hablando con el Papa Urbano VIII, Galileo tenía acceso a los papas, el Papa Urbano le dice a Galileo, y eso un poco lo anima, es que mira, tu tesis no es herética, o sea, es decir, no se puede afirmar que eso sea herético, pero sí es temeraria. Y es temeraria porque, sin haber sido demostrada científicamente, podía contradecir con una cierta interpretación literal de algunos pasajes de la Escritura. Entonces él decía, no hay problema en refutar esos pasajes y no interpretarlos literalmente, pero para hacer eso necesito que la verdad con la que lo voy a confrontar sea una verdad totalmente demostrada, ¿no? En 1632, sin embargo, Galileo decide publicar la obra, que es la obra del problema, que se llama Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, entre un ptolomista, o sea, los que defienden que la Tierra es el centro, que es al que llama Simplicio, y dos copernicanos, o sea, dos del pensamiento de Galileo Galilei. De hecho, aquí hay un punto que ya es un mensaje, porque Simplicio significa algo así como tonto. Simplicidad es no ser muy inteligente, muy capaz intelectualmente, ¿no? Y es una obra claramente favorable a la teoría de que el Sol es el centro, ¿no? Y Galileo consigue, miren cómo era, de que la Iglesia le apruebe el libro. Él dice, no hay problema, haz tu obra y la publicas siempre y cuando lo que te hemos pedido bien, que en la obra quede claro que la teoría copernicana es una hipótesis posible
frente a la otra hipótesis posible, o sea que son dos hipótesis, no que es una verdad demostrada. Galileo Galilei, desgraciadamente, no hace caso. No solamente presenta su postura como una verdad demostrada científicamente, que como ya hemos visto no lo era, sino que además coloca algunos de los argumentos teológicos del Papa en la boca de Simplicio, o sea, del Ptolemaico, y así ridiculiza al Papa, ¿no? Entonces la reacción contra Galileo no se hace esperar porque ha desobedecido las admoniciones del Santo Oficio, y en concreto la de 1616, ha enseñado públicamente la teoría copernicana como una verdad demostrada cuando no lo es, y por eso se le castiga. En ningún momento se declaró herética la teoría copernicana, eso es falso. O sea, nunca la Iglesia ha dicho es herético decir que la Tierra gira alrededor del Sol. No, esta condena fue por la desobediencia concreta de Galileo Galilei. Al final Galileo Galilei salió del tribunal murmurando heroicamente en rechazo a la Iglesia, y sin embargo se mueve. Eso se dice mucho, es parte de la leyenda, ¿no? Es falso, este es simplemente falso, así como hay exageraciones, casi todo es falso. No, de hecho, Galileo Galilei nunca dijo eso. Hoy sabemos con certeza que esa frase es un invento, es pura ficción, la inventó un periodista inglés en Londres, el periodista Giuseppe Baretti, recién en el año 1757, ¿no? Antes de eso no hay ningún registro ni nada parecido, ¿no? Galileo Galilei le guardó desde entonces un resentimiento a la Iglesia y se mantuvo alejado de ella. Falso. Fue como Copérnico, un católico devoto y convencido toda su vida, sus dos hijas monjas, terminó pues murió pues en su cama con todos los auxilios sacramentales, mantuvo gran amistad durante toda su vida después del proceso con varios cardenales, con papas, con altos dignatarios de la Iglesia con los que mantenía correspondencia, siguió investigando, intercambiando con ellos opiniones sobre lo que iba investigando. O sea, toda la idea de que rompió con la Iglesia o similares es simplemente falsa, ¿no? Y de hecho terminó, antes de morir, al final de su vida, escribió esta bonita frase: en todas mis obras no habrá quien pueda encontrar la más mínima sombra de algo que recusar de la piedad y reverencia de la Santa Iglesia, ¿no? Como les decía, murió casi 78 años en su cama, con la indulgencia plenaria, la bendición del Papa. Imagínense, era tan importante que recibió una bendición específica del Papa en su lecho de muerte, la indulgencia plenaria, y una de sus hijas, que era monja, que estaba junto a él en el lecho de muerte, recogió su última palabra, que fue justamente Jesús. Nadie se ha opuesto. A partir de eso, que es la otra gran mentira de esto, es presentar esto como no simplemente como un caso aislado, sino como la manera habitual de operar de la Iglesia Católica, o sea, es decir, reprimiendo el avance científico. Nadie se ha opuesto al avance científico más que la Iglesia. También eso es falso. Miren, el caso Galileo Galilei, aún con todas estas aclaraciones, podría seguir siendo criticable, en mi opinión, porque yo digo, efectivamente, claro, es un tema de contexto histórico y de anacronismo, pero yo también digo, ¿qué hace un tribunal de la Inquisición censurando que un científico postule, aunque le quite el derecho a equivocarse? O sea, si Galileo Galilei erróneamente, o cualquier científico, quiere publicar un libro en el que dice que una cosa que no es demostrada está demostrada, bueno, es su problema, es un error, tendrá que ser refutado como un error por sus pares científicos. Yo creo que la Iglesia ahí no tiene que entrar, y es un error entrar en eso. En mi opinión, claro, en el contexto, la Iglesia, como les he dicho, es un contexto donde la Iglesia tenía la responsabilidad o experimentaba la responsabilidad de velar por la formación, la cultura, y veía esto un peligro de escándalo porque esa tesis que se presentaba como demostrada y en ese momento no lo era, en ciertas interpretaciones bíblicas rígidas podía generar una oposición con la escritura, ¿no? Entonces, pero digo, más allá del contexto podemos estar de acuerdo en eso. Sin embargo, la mentira está en presentar eso como un caso, como un ejemplo del modus operandi habitual de la Iglesia, que no lo fue. Ese caso es un caso totalmente aislado, único en su género. De hecho, yo reto a cualquiera que me junte 10 casos Galileo en la historia de la Iglesia. No hay, no vas a conseguir eso. O sea, son casos muy aislados que no hablan del modus operandi de la Iglesia. La Iglesia, todo lo contrario, fue promotora de la investigación científica. Muchos de esos cardenales eran astrónomos, acuérdense del Observatorio Vaticano, etcétera, de los jesuitas. Y en general de que muchos de estos grandes científicos, Copérnico, y en diferentes áreas del pensamiento, han sido creyentes, ¿no?
Y más bien no se habla, por ejemplo, de la persecución contra la ciencia del calvinismo, por ejemplo, la muerte de Miguel Servet, o en la Revolución Francesa, la muerte de Lavoisier, o sea, todas estas cosas que no son, no sé, ¿por qué? Porque se intenta instrumentalizar eso en contra de la iglesia. Entonces, simplemente es falso, ¿no? Si les interesa, las leyendas negras de la iglesia son un subtema de un área más amplia que es llamada apologética, y que es la parte de la enseñanza de la iglesia que se dedica a, la palabra no me gusta, pero es lo que significa originalmente, defender tanto las verdades de la fe como la misma iglesia de errores o acusaciones contrarias. De hecho, la apologética ha hecho un proceso y ha cambiado mucho dependiendo de las diferentes épocas, y hoy en día tiene una perspectiva mucho menos defensiva, es más bien propositiva, es la de defender o fundamentar o presentar la razonabilidad de la fe. ¿Por qué ser católico no es irracional? Y así, de esa manera, como superar, vencer los obstáculos que una persona por determinadas ideas o creencias puede tener en su mente, que le impiden abrirse al don de la fe, que sabemos que es una virtud teologal que viene de Dios. Entonces quiero invitarlos a todos a inscribirse y participar en el curso Fe Razonable, uno de los cursos online certificados de Catholic Link. En este curso, como les decía, vamos a desarrollar el ámbito más amplio en el que se ubican el examen de las leyendas negras de la iglesia y de donde tenemos los insumos para examinarlas. Y es lo que tradicionalmente en la historia de la iglesia se llama apologética, que nosotros preferimos hablar hoy en día de esto, de la razonabilidad de la fe, de la presentación de la razonabilidad de la fe. La apologética significa defensa, y efectivamente no tiene nada de malo que frente a ataques, errores, se haga una defensa de la propia fe, y alguna defensa de verdades históricas también, que a veces son negadas o atacadas, ¿no? Pero como el mundo ha cambiado, la situación hoy en día es diferente, y el mismo desarrollo de reflexión de la iglesia ha llevado a pensar que más que la idea de la defensa puede dar una cierta sensación muy reactiva, y hay que presentar algo más propositivo. Entonces, en ese sentido, hay que proponer que la fe es razonable, la razonabilidad de la fe. Entonces, ese es el curso que hemos querido ofrecer, y es un curso básico de apologética católica, ¿no? Primero tendremos una introducción donde hablaremos justamente qué es la apologética, cuál es un poco de la historia de la apologética, cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la apologética hoy en nuestro tiempo, y la necesidad también de una nueva apologética siguiendo las indicaciones y las enseñanzas de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y también del Papa Francisco, ¿no? Y eso nos permitirá ya ubicar un poco la reflexión y la propuesta de este curso, ¿no? Después hablaremos de un tema muy importante, que es la relación entre la fe y la razón. Vamos a hablar qué es la fe, qué es la razón, cómo se relacionan, por qué son armónicas, por qué no se oponen, de la misma manera por qué la fe no es irracional sino metarracional. Vamos a hablar de cómo eso mismo afecta a la relación entre fe y ciencia, cómo es falso pretender o plantear una oposición entre la fe y la ciencia, y también más bien cómo históricamente han ido muy de la mano, ¿no? Con eso clarificado, vamos a hablar un poco del problema de Dios, de la existencia de Dios, si es razonable afirmar que Dios existe, de qué es el ateísmo y el agnosticismo, cómo se debe responder a ellos, de cuáles son de las principales pruebas históricas para establecer racionalmente la existencia de Dios, las cosmológicas, la famosa prueba antropológica, otros indicios que hay de la existencia de Dios. Vamos también a confrontar algunos de los principales y más difundidos argumentos en contra de la existencia de Dios, sobre todo el del mal en el mundo y otros vinculados a ese, ¿no? Una vez hecho eso, en la siguiente sección vamos a hablar ya de una perspectiva más histórica de Jesucristo, porque Jesucristo fue una persona real en la historia. Entonces aquí la apologética tiene que abordar un tema histórico, validar. ¿Es histórico? Jesucristo existió, Jesús hizo lo que se dice que hizo, dijo lo que se dice que dijo, y si es así, entonces podemos afirmar que Jesucristo es Dios. Vamos a hablar ahí de la historicidad de los evangelios, de cómo Jesucristo efectivamente ha afirmado que es Dios y cómo debemos responder frente a esa afirmación, ¿no? Y una vez establecido que Cristo de hecho es Dios, vamos a hablar también racionalmente de la iglesia, ¿no? Vamos igual investigando en clave primero histórica, cómo la iglesia, efectivamente si hay argumentos para decir que la iglesia fue fundada por Cristo, que
para afirmar que la Iglesia Católica hoy en día es la continuadora de esa Iglesia fundada por Cristo, es la Iglesia que Cristo fundó, donde subsiste la Iglesia de Cristo. Vamos a hablar para eso de la sucesión apostólica, del primado de Pedro. También hablaremos de la llamada prueba empírica, cómo hay realidades históricas visibles de la Iglesia que de alguna manera señalan la presencia de una acción sobrenatural en ella, ¿no? Y también en ese proceso tocaremos algunas otras leyendas negras de la Iglesia y veremos la manera de enfrentarlas, ¿no? Bueno, amigos de Catholic Link, espero que les haya gustado la masterclass de leyendas negras de la Iglesia, que les haya resultado útil, que les sea útil para su vida cristiana, para su apostolado. Les agradecería que cualquier comentario, sugerencia, preguntas que ustedes quieran sobre estos temas que quieran que sean tratadas en otro momento, me las dejen ahí abajo en un cuadrito, en los cuadros que van a ver para comentarios y sugerencias, también preguntas, otras leyendas negras de la Iglesia que les interese explorar. Y recuerden la invitación que les he hecho para inscribirse en el curso de Fe Razonable, ¿no? Ojalá muchos de ustedes nos puedan acompañar. Les agradezco de verdad por haberme escuchado y nos veremos en el curso Fe Razonable y en otras oportunidades en el futuro. Que Dios los bendiga. Hasta luego.